¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar dentro de unos minutos más. Comenzamos la clase.
Muchachos, estamos esperando que entre a la sala el doctor Nicolás Daguerre, que va a continuar con la clase sobre prueba. Tiene algunas dificultades técnicas con la computadora. Si se demora un poco más o si se demora mucho más, empiezo yo con la clase, sigo yo, pero vamos a esperar unos minutitos más a ver si logra conectarse. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Se te Sí, escucha profe, lo perfecto, Nicolás. escuchamos. Sí, profe. Perfecto. Disculpen un, un tema técnico que bueno, pude solucionar. Eh, Mientras voy buscando la, la PPT de los medios de prueba que nos quedaban, alguna. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Alguna Profe, se le escucha bastante cortado. duda? eh, eh, Consulta en cuanto a lo que estuvimos viendo, bueno, terminar la prueba testimonial y el medio de prueba pericial. ¿Alguna duda? Complicado con el. Se escucha Profe recortado, no se Nicolás, capaz entiende. que si sacás la cámara, capaz que se te corta menos, porque no La red, logramos los datos del entenderte una celular. oración terminada. Capaz que si reinicia el router. Voy a tratar de cambiar la. A ver. Si la cámara ahí me escucha mejor. No. ¿Me escuchan ahí? Igual se corta. Bueno, Gustavo, voy a salir y entrar. No sé si vos querés. Está silenciado. Profe, está silenciado. Nicolás, ¿seguís ahí? Bueno, eh, eh, yo le voy a mandar un mensaje ahora al doctor Daguerre para decirle que si sigue con las dificultades, sigo yo con la clase, si no esperamos un par de minutos.
¿Ahí me escuchan mejor? Sí, Sí, bueno, ahora sí. bueno, ahora ahí pude cambiar la red. Bueno, discúlpenme por todos la tardanza, los temas técnicos que, bueno, en la nueva normalidad dependemos mucho de la tecnología. Bueno, buenas noches. Estaba diciendo mientras el ingreso anterior entrecortado, no sé si tenían alguna duda, consulta, pregunta sobre el medio de prueba pericial que estuvimos viendo la clase pasada. ¿No? Bueno, doy por el silencio. ¿Quedó claro? Me dicen acá. Bueno, perfecto. Después, en cuanto al PowerPoint, como les había comentado, lo subimos, lo subimos ya después de la clase que viene, ya todos estos PowerPoint quedan subidos. Bien. Bueno, y la clase de hoy, la idea era seguir con algunos otros medios de que como ven el PowerPoint, ¿verdad? Sí. Sí, perfecto. Bueno, la idea era seguir hoy con lo que es inspección judicial. Dentro de inspección judicial vamos a ver también el reconocimiento de hechos, que algunos lo contemplan como un medio de prueba independiente, y la prueba por informe. ¿Bien? Cualquier cosa me interrumpen o me comentan como el chat, como misma modalidad de la última clase. Bueno, en cuanto a la inspección judicial, como estuvimos viendo con el resto de los medios de prueba, empezamos por lo que es la regulación legal. Ahí están los artículos. Como les comenté la clase pasada también, la gran mayoría de los medios de prueba tiene su regulación espejo de alguna manera en lo que es el CPP. Y en este caso de la inspección judicial también hay algunos artículos puntuales en un proceso particular, que es el de incapacidad, que también les comenté que la prueba pericial también tiene una disposición particular. También en materia de inspección judicial hay una disposición expresa en ese proceso especial. Y después algunos artículos ahí de las leyes de proceso de desalojo, tanto urbanos como rurales, que también hay una disposición puntuales que regulan la inspección judicial. En cuanto al concepto de este medio de prueba, bueno, ahí les pongo una definición, que es una definición del profesor Aval. Es un procedimiento por el cual, a propuesta de un interesado principal o de oficio del tribunal, en este caso el medio de prueba, además de la iniciativa probatoria, los artículos que estuvimos viendo de manera genérica para cualquier medio de prueba, en este caso el artículo 186 establece expresamente la iniciativa que puede tener el tribunal en estos casos, que básicamente consiste en un examen que hace directamente el tribunal, es decir, sin intermediario, hace la constatación de determinados hechos, personas u otros objetos. Como le digo ahí, es un medio de prueba directo, justamente directo porque no hay mediatez, es decir, es inmediato, justamente como podía ser la prueba testimonial o la prueba pericial, y como vimos, el juez de alguna manera se valía de un intermediario para conocer esos hechos sobre los cuales forman el objeto de la prueba, ¿verdad? Y ahí yo le destaco a través de sus sentidos, que eso recuerdo que el profesor Nicastro en su momento les mencionó, que muchas veces a nivel de los escritos forenses se hacía referencia a la inspección ocular, que en realidad es inspección judicial, porque es de alguna manera bastante más amplio la actividad, digamos, que realiza el juez, es sensorial de alguna manera, porque no es solo a través de la vista, sino a través de otros sentidos. Recuerdo que el profesor le ponía el ejemplo del juez que va a constatar en un caso de humedades, por ejemplo, las humedades en un apartamento a través del tacto y el olfato eventualmente. Bueno, en cuanto a la proposición del medio de prueba, la iniciativa probatoria, como le decía, las partes y el tribunal, y hay algunos casos excepcionales, que es los del 443 y las disposiciones de la 14.219 y también la 14.384, que son normas en materia de desalojos, que disponen el deber de inspección judicial en algunos supuestos. ¿Bien? En cuanto a su admisibilidad, o algunas particularidades, más allá de los requisitos generales para los medios de prueba,
algo que se destaca siempre es que en este medio de prueba, en la inspección, hay que tener en cuenta la limitación cuando se hacen inmuebles, que es bastante usual, la limitación en cuanto al artículo 11 de la Constitución respecto a los momentos, en cuanto, de alguna manera, la limitación que existe respecto al ingreso del domicilio, por ejemplo, por la noche, y que solo únicamente con la habilitación o que le franquee el acceso voluntariamente el dueño de casa, ¿verdad? Y ahí también les hago una referencia a la diferenciación de este medio de prueba respecto a otros medios, algunos de ellos que ya estuvimos viendo. Y es importante justamente por eso, para detectar y tener presente, que también algo que ya comentamos en la clase pasada, lo que hace la inadmisibilidad de la sustitución del medio de prueba. Es decir, no se puede utilizar este medio de prueba para hacer ingresar hechos que deben ser constatados a través de otros medios de prueba. Entonces, yo les pongo, por ejemplo, qué diferenciación hay entre este medio de prueba y el interrogatorio de parte y la prueba testimonial. Prueba testimonial ya lo comentamos, lo estuvimos analizando en las últimas clases, no así interrogatorio de parte, pero por ejemplo la diferenciación en este caso es que en la inspección la fuente de prueba es el sujeto, es decir, yo puedo pedir una inspección judicial sobre una persona y el juez lo que va a constatar es va a describir una constatación, valga la redundancia, respecto de esa persona. Ahora, no la fuente de prueba va a ser su declaración, porque en ese caso ya el medio de prueba sería el testimonial y sería un testigo con el estatuto que estuvimos analizando en la clase pasada. Lo mismo respecto a la prueba documental. En el caso de la prueba documental, la fuente es el contenido del documento, mientras en la inspección, en principio, el contenido queda excluido, sino lo que va a hacer, si bien se puede pedir la inspección sobre un documento determinado, lo que va a hacer el juez es constatar, digamos, lo que le surge a sus sentidos de la parte exterior de un documento, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un papiro antiguo, bueno, se puede pedir la constatación para ver el estado y que el juez haga constar en un acta qué es lo que percibe, pero la fuente no va a ser el contenido de ese documento, sino su parte exterior. Y también se diferencia de la pericial en cuanto a que, como vimos en la clase pasada, en materia pericial, quien hace la constatación es un perito a través de un encargo judicial y que el diferencial es ese conocimiento científico, artístico, técnico que debe tener necesario justamente para interpretar esos hechos que no son posibles de deducir de alguna manera para el que tiene conocimiento común. Bien. En cuanto a la producción de este medio de prueba en la inspección, el tribunal deberá individualizar, dice el artículo 187, el lugar en el que se va a realizar, sea sobre un objeto o sobre personas, establecer el día, hora y lugar, el cual deberá ser notificado a las partes. En cuanto al lugar, la inspección podrá realizarse en la sede del tribunal, siempre y cuando eso sea posible dependiendo de la naturaleza de la inspección, ¿verdad? Si es una inspección, obviamente, sobre un inmueble, inspección sobre inmuebles es usual, por ejemplo, en las acciones reales vinculadas a acciones posesorias, acciones reivindicatorias o demanda de prescripción adquisitiva, es muy usual la inspección que se disponga, incluso a veces de oficio, el tribunal lo hace si no le ofrecen las partes en su caso, ir al inmueble, bueno, a ver efectivamente si hay actos posesorios, quién aparece, qué actos posesorios hay, la situación del inmueble. En ese caso, obviamente, el inmueble no se puede trasladar a la sede, pero sí puede ser, si es una inspección sobre objetos o sobre personas, ahí sí es posible que la producción del medio de prueba se haga en la sede del tribunal. De hecho, les pongo la interrogante, bueno, la inspección se realiza en audiencia. ¿Y por qué es trascendente esto? Bueno, porque si se entiende que es en una audiencia y a su vez es una audiencia complementaria vamos a ver que en materia de audiencia complementaria, cuando estudiemos el tema, al igual que en la audiencia preliminar, hay ciertas sanciones y presunciones respecto a las partes inasistentes y a su vez las resoluciones dictadas en audiencia, cuando veamos los medios impugnativos también vamos a ver que deben interponerse los recursos en audiencia.
¿no? So pena de la preclusión de la oportunidad procesal. Entonces, de ahí la trascendencia práctica de si la inspección judicial es o no en audiencia. Si se realiza en la sede del tribunal, parecería claro que sí. Ahora, ¿qué pasa cuando es fuera del tribunal, cuando es en un inmueble o en un lugar distinto a la sede del tribunal? Bueno, ahí les planteo las posiciones que hay. Caso Jels y Tarío Landoni, autores reconocidos de nuestra doctrina, entiende que, bueno, que en ese caso se debe considerar que es una audiencia complementaria y aplica todo lo que es el estatuto, digamos, propio de ese tipo de actos procesales. Es decir, las partes, si no comparecen, pueden tener una presunción en su contra. Si no comparecen, les precluye la oportunidad de impugnar resoluciones que se emitan en esa oportunidad procesal. En el caso de Aval, por ejemplo, es una posición más intermedia, dice que si bien tienen la característica de una audiencia, no se le pueden aplicar, digamos, las sanciones previstas, por ejemplo, para el incomparecente en la audiencia complementaria. Bien. Durante la producción del medio de prueba, los interesados pueden comparecer y a ellos y asistir a sus abogados y además pueden valerse de asesores técnicos y realizar observaciones e impugnar resoluciones dictadas durante la producción del medio de prueba, ¿verdad? En cuanto a quién debe realizar la inspección, bueno, de regla la inspección judicial debe ser realizada por el tribunal bajo pena de nulidad absoluta. Bien, y eso surge de alguna manera conjugar y sistematizar lo dispuesto en los artículos 8, que recuerda cuando vieron principio de inmediación, y lo dispuesto expresamente por los artículos 186 y 187, ya sí en de este medio de prueba. Bien, es decir, de regla, es el tribunal quien debe estar en la dirección, digamos, en la producción de este medio de prueba. Hay algunos casos excepcionales que se entiende que puede haber una delegación externa o una delegación interna. Delegación externa hace referencia al caso de una inspección que la producción del medio de prueba debe ser realizado fuera de lo que es el territorio distinto al de su competencia, según establece el artículo 8 que les mencionaba. En esos casos, se entiende que se puede comisionar la producción del medio de prueba. Recuerdan también que en prueba testimonial vimos este instrumento, esta posibilidad de que el medio de prueba, por ejemplo, cuando un testigo se domiciliaba fuera del radio del tribunal, sea tomado a través del tribunal comisionado o un testigo en el exterior. Bueno, este es un mecanismo similar, es decir, es la posibilidad que la inspección la pueda cumplir un tribunal comisionado. Naturalmente, como les comenté en aquella oportunidad, esto de alguna manera atenta contra lo que es la inmediación, ¿verdad? Porque en estos casos la valoración va a ser el tribunal que resuelve el caso, mientras la producción va a estar presente otro juez. Acá, pregunta Lucía, ¿ustedes escuchan? No sé si están escuchando, si alguno me hace un gesto o me escribe acá, sí, me contestan acá, Belén. Bueno, se te escucha perfecto, Nicolás. Se escucha bárbaro. Bueno. Bien. Les decía, entonces, bueno, caso de delegación externa y caso de lo que se llama la delegación interna. ¿Por qué interna? Porque es la posibilidad que le otorga el código al juez al delegar la inspección en un funcionario del tribunal. Y eso está previsto en el artículo 8 y en el 186.2, que establece podrá ser cometida al alguacil de la sede la inspección que solo tenga por objeto determinar la identidad de los ocupantes de un inmueble. Esto fue objeto de la última reforma del CGP, la ley 19.090, porque antes era toda una cuestión de discusión. Esto básicamente está pensado para la inspección en materia de arrendamientos, ¿no? Es típico de los procesos de desalojo, por ejemplo, cuando se va a hacer un desalojo de personas o eventualmente una acción reivindicatoria, como diligencia preparatoria, vamos a ver después más adelante qué es esto de la diligencia preparatoria. Básicamente son diligencias, actuaciones que se hacen previa a un juicio principal. Es muy usual hacer, justamente pedir una inspección judicial para ver quién está en un inmueble y así poder constatar la legitimación de quiénes van a ser los futuros demandados.
Básicamente está pensado para esto, este de 186.2, y en ese caso lo que se entiende y se entendió al momento de hacer la reforma es que es una delegación que se justifica en que es una tarea que no implica mayor actividad jurisdiccional, ni tampoco la inmediación se ve afectada, en tanto es únicamente para constatar, como dice la disposición, para determinar la identidad de los ocupantes, con lo cual se entiende que es una función que de jurisdiccional de alguna manera tiene muy poco, entonces se consideró que perfectamente la podía hacer como dice la disposición, el alguacil de la sede y realizar esa tarea de constatar la identidad de sujetos del inmueble. Y ahí yo les pongo que hay otros casos de delegación interna regulados en esas normas que son normas de proceso de desalojo que básicamente apuntan también a cuestiones similares, es decir, a la constatación de identidad de sujetos en inmuebles. ¿Bien? O sea, pero lo que me interesa es que se queden con esa idea de regla, no es delegable la producción de medio de prueba, salvo estos casos excepcionados. Vamos ahora a comentar un poco lo que refiere al deber de colaboración de las partes y terceros para la producción de este medio de prueba. Acá hay dos artículos, uno es el 142.3, que en realidad es un deber de colaboración genérico para la producción de los medios de prueba en general. ¿Bien? Y hay una disposición expresa al regular el medio de prueba de la inspección judicial, que es el 189, que refiere a la colaboración de las partes y los terceros, y que a su vez ese 189 remite o hace aplicable esta disposición tanto a las reconstrucciones como también a la prueba pericial. ¿Qué pasa si básicamente esto a qué refiere, verdad? Esto refiere, por ejemplo, en el caso de una inspección de un inmueble donde hay un tercero que no es parte, o puede ser la parte eventualmente, bueno, que no franquee el acceso, digamos. Básicamente refiere tanto a una colaboración activa como por la conducta omisa, ¿no? Es decir, cualquier conducta que pueda atentar contra el diligenciamiento o la producción del medio de prueba, ¿bien? ¿Qué pasa si incumplen las partes o los terceros que puedan estar involucrados en el diligenciamiento de este medio de prueba con este deber de colaboración? Bueno, si son las partes quienes incumplen este deber de colaboración, el Código prevé una presunción relativa en contra de la parte incumplidora, es decir, aquella que no presta la colaboración al criterio de la sede, y una presunción relativa respecto de los hechos de la prueba vinculados a ese medio, es decir, respecto a los hechos que integran el objeto de la prueba y que se intentaba o que se intenta acreditar mediante este medio de prueba, va a haber una presunción en contra de la parte incumplidora, es decir, se va de alguna manera a presumir lo alegado por la contraparte, sin perjuicio de que esto admite prueba en contrario, es decir, es una presunción simple, atenuada, no es una presunción absoluta, no es que se va a tener por acreditado automáticamente lo alegado por la contraparte, sino que es una presunción que admite prueba de contra, pero es una sanción de alguna manera que se le aplicará al momento del dictado de la sentencia por parte de la sede, que es ahí al momento de valorar el medio de prueba esta sanción. ¿Y qué pasa si son terceros, que no son parte? Bueno, ahí lo que prevé el Código es la posibilidad de la imposición de combinaciones económicas o astraintes, que van a estar reguladas en el 374 del Código. Son básicamente sanciones pecuniarias, es decir, dinero, digamos, que se le puede fijar como sanción a estos terceros, y también está prevista la remisión a Fiscalía por un posible delito de desacato. Yo ahí les pongo Fiscalía, ustedes van a ver en el 189 que dice a la justicia penal. Eso básicamente está compasado a la regulación actual del sistema procesal penal, que como ya le hemos comentado, la acción o la instrucción, mejor dicho, la indagatoria preliminar está en manos de la Fiscalía. Por eso hay que tenerlo presente al dar lectura a este código, al artículo. También algo a comentarles en este 189.2 es la previsión antes de ingresar a la posibilidad de la producción con otros medios de prueba, la posibilidad de fijar una indemnización en caso de que a terceros
se le generen gastos por la producción de este medio de prueba, ¿verdad? El 189.2 refiere si la colaboración referida causare gasto u otro menoscabo patrimonial a los terceros, el tribunal fijará de forma irrecurrible, es decir, no es objeto de medios impugnativos, la cantidad que las partes habrán de abonar a título de indemnización. Es decir, cualquier menoscabo que pueda generar la producción de este medio de prueba, no sé, si me ocurre, por ejemplo, una inspección en un inmueble que es un hotel, y el propietario del hotel es un tercero y es una inspección que lleva todo el día, porque vamos a suponer que hay que inspeccionar funcionamiento de toda la instalación sanitaria, es decir, todo el funcionamiento del edificio que hace el hotel. Bueno, eventualmente ahí ese tercero, que es ajeno a la liti, podría tener un menoscabo, un perjuicio y decir, bueno, yo perdí de alguna manera, dejé de ganar lo que hubiera ganado en un día de funcionamiento normal del hotel. Bueno, ese podría ser un supuesto donde la sede podría fijar una indemnización y la regulación remite al 185 del Código. El 185 del Código lo vimos la clase pasada y refiere a los mecanismos de fijación de los honorarios del perito. ¿Recuerdan? Es decir, en este caso el tercero debería presentar una especie de liquidación y bueno, y si hay oposición de las partes se debería regular por el mecanismo que comentamos la clase pasada. Pero básicamente hace remisión a esa... ¿En qué artículo se encuentra eso? Me pregunta Belén, el artículo 189. Estamos en la sección que regula el medio de prueba. Bueno, comentado esto en cuanto siguiendo con la producción del medio de prueba, como les decía, les comentaba hoy, el 187 prevé que a la producción del medio de prueba puedan asistir las partes asistidas con sus abogados, asesores técnicos, pero también la sede puede disponer la presencia de peritos o testigos. Bien, que a criterio eventualmente de la sede sea trascendente que estén presentes en la inspección. Ahí en el caso de los peritos que ya hubieran sido designados y tuvieran el encargo de la sede, podrán participar, como les comento ahí, como asistentes del tribunal para cumplir la inspección, es decir, de alguna manera pueden ilustrar a la sede sobre algunos aspectos de la inspección, o directamente puede ser que en esa misma oportunidad procesal hagan la actividad propia del peritaje, es decir, aquí es lo que vimos en la clase pasada, el peritaje se componía por una actividad que hacía el perito que se traducía en lo que era el dictamen que agregaba en el expediente. En esta oportunidad puede estar de alguna manera el perito de nuevo como asistente o directamente producir el medio de prueba de la pericia. Esto es usual que puede ocurrir, por ejemplo, en mi caso lo he visto en inspecciones, cuando vimos prueba pericial la clase pasada, ¿se acuerdan que mencionamos las pericias, por ejemplo, en materia de vicio de construcción? Es usual a veces que, por ejemplo, un vicio de construcción en un edificio donde hay, digamos, está dispuesto a diligenciar inspección judicial y pericia, que a la inspección concurra el perito también a solicitud de la sede, ¿verdad? Muchas veces para ilustrar a la sede sobre alguna cuestión a constatar por la sede o para realizar en esa misma oportunidad la actividad propia del peritaje para ulteriormente presentar el dictamen. En cuanto a la documentación de la inspección, bueno, se va a elaborar un acta y ahí se menciona, en principio esto se recoge en un acta, pero nada impide que se pueda dejar un registro fílmico, fotográfico en el que se documente la inspección. Esto pensando sobre todo, se dice, por ejemplo, el profesor Aval, que es trascendente en casos para que el tribunal, que recuerdan, eventualmente en una segunda instancia, el tribunal no va a tener la inmediación, es decir, lo que va a ver el tribunal es la prueba ya producida por el acuo, como se llama, el acuo básicamente el juez que resolvió en primera instancia. Entonces, muchas veces para ilustrar en una segunda instancia, puede ser importante dejar este registro. Y yo les comento ahí que no deberá tener valoraciones del tribunal. Esta inspección, el tribunal hace una constatación de hechos, objetos o personas y dejará plasmado en este registro, en esta acta, lo que constató. Las valoraciones la va a hacer en el momento de la sentencia. ¿Bien? Bueno, ¿alguna duda, pregunta, comentario con respecto a inspección judicial? Si no, pasamos a reproducción de hechos. ¿No?
Bueno, seguimos entonces con reproducción de hechos que está previsto en el 188 de SGP, está en la misma sección que inspección judicial, pero se entiende que es un medio de prueba independiente. Ahí también les pongo el artículo espejo, como le decía, del CPP, donde está regulado, y es un medio típico de los procesos penales, no tan usual en el proceso civil, pero sí, en alguna oportunidad se ve. ¿Qué es la reconstrucción? Bueno, ese procedimiento por el cual, de nuevo, la iniciativa de la parte o eventualmente el tribunal se realiza a través de sus sentidos un examen directo consistente en la reproducción de un hecho. ¿Cuál es la gran diferencia con la inspección? Es que en este caso el tribunal no percibe directamente el hecho, sino que es una reconstrucción artificial. Y algunos autores hablan de una experimentación judicial, es decir, no se constata directamente el hecho que es objeto de la prueba, sino que se hace una cuestión, una reconstrucción artificial. Por ejemplo, un accidente de tránsito, el juez no va a constatar el accidente de tránsito ni cómo ocurrió, pero sino lo que va a hacer es, a través de este mecanismo artificial, intentar lograr la percepción de cómo fue ese hecho puntual. ¿Bien? Hay una remisión genérica a lo que es la regulación de la inspección judicial, con todas las disposiciones que ya vimos, lo que refiere al deber de colaboración de las partes y los terceros, y todo el resto de los aspectos regulados en materia de inspección. Una particularidad en cuanto a la admisibilidad, que en la reconstrucción, esta no será admisible si llevar adelante esta experimentación, como le decía, judicial, puede implicar violación de derechos humanos de los sujetos que deban participar de la misma, ¿no? Esto se ve claramente, por ejemplo, el típico ejemplo en materia penal, no se puede pedir la reconstrucción de un presunto delito de violación, por ejemplo, o de atentado violento al pudor, naturalmente, porque eso implicaría una revictimización y atentar contra los derechos eventualmente humanos de la víctima. ¿Puede explicar nuevamente la reconstrucción artificial? Me pregunta acá. En realidad, el medio de la reconstrucción de hechos, lo que yo les comentaba es que lo artificial de dónde viene en cuanto a que se monta una escena que a priori es lo más similar a cómo ocurrieron los hechos objeto de prueba. De ahí es lo de artificial. Porque, digamos, se monta, como les decía, se hace una escena de alguna manera que intenta replicar o reconstruir lo que fueron los hechos objeto de prueba. De ahí es lo artificial. Bueno, eso le decían penal. En materia civil, lo mismo, un juicio de mala praxis. Naturalmente, a la parte actora que alega que existió un acto de mala praxis, no se la va a someter nuevamente a una reconstrucción para constatar cuál fue la mala praxis. Y son cuestiones bastante obvias, pero bueno, a tener en cuenta y a valorar. Bueno, básicamente eso es lo que hace la reconstrucción a la reproducción de hechos. De nuevo, es un artículo, el previsto es el 188, y bueno, si no hay preguntas sobre inspección judicial y reproducción de hechos, pasaríamos al último medio de prueba previsto en el código, que es la prueba por informe. Bien, la regulación legal, ahí se las pongo, CGP y CPP. Y en cuanto al concepto o definición de este medio de prueba, bueno, un procedimiento por el cual interesado principal o excepcionalmente el tribunal, a través de un informe escrito que debe realizar, puede ser que se disponga la realización por parte del interesado principal o un tercero o un funcionario del tribunal, vamos a ver que puede ser que se le encargue la realización de ese informe, se incorpora al proceso el contenido que refiere a cierto hecho que emerge de un documento, de un archivo o registro, el cual está en poder de quien hace el informe, del informante, ¿bien? Es importante en este caso diferenciar esta prueba por informe de lo que es la prueba documental. ¿Qué ocurre? En la prueba documental, lo que eventualmente se va a agregar puede ser un documento, un archivo, un registro. Ahí vieron con el profesor Nicastro que el concepto de documento es muy amplio. Ahora, en este caso, en realidad, lo que se incorpora de regla no es en sí el documento, sino el contenido a través de un informe que hace
el sujeto, vamos a ver ahora quiénes son los que pueden estar de alguna manera, se pueden tener el deber de cumplir, de colaborar con este medio de prueba, pero el ingreso es a través de este informe escrito, ¿verdad? Quedó claro esa distinción entre lo que es el medio de prueba documental y prueba por informe, porque es importante que tengan presente la distinción. Profesor, Sí, ¿puede poner un ejemplo de prueba por informe? Como sí, cómo no. de la prueba? Prueba por informe. Bueno, prueba por informe típica, por ejemplo, es el informe que se puede solicitar, por ejemplo, a la Dirección General Impositiva o al Banco de Previsión Social respecto a aportes, tributos que paga una de las partes. Ahí vamos a ver que, bueno, eventualmente, siempre y cuando se releve el secreto tributario, el BPS o la DGI va a contestar. ¿Qué ocurre ahí? Por ejemplo, caso, un reclamo de daños y perjuicios y la parte demandada quiere, al contestar la demanda, dice que corresponde deducir de esos daños y perjuicios, por ejemplo, los tributos que hubiera tenido que pagar quien me reclama daños y perjuicios. Por ejemplo, un lucro cesante que reclama una persona por un incumplimiento contractual y reclama un monto X. Al contestar la demanda, la parte dice, bueno, controvierte los daños y dice, además, él me reclama 100 pesos, pero bueno, si él hubiera ganado eso, hay que hacer las deducciones de aportes a DGI, a BPS, todos los aportes tributarios, por ejemplo. Entonces pide una prueba por informe que la DGI y BPS, obteniendo el relevo del secreto bancario o tributario de la parte actora en este caso, informe eso. Entonces, bueno, ahí cuál va a ser el medio de prueba. La DGI y BPS mirando los documentos con los que cuenta, archivos, registros, declaraciones juradas, además, va a presentar un informe y va a decir, bueno, fulanito de tal, en el periodo de tal y tal, tributó por IVA, IRPF, X monto. Bien. Ese, por ejemplo, puede ser un típico caso de prueba por informe. Pueden haber otros, es decir, pero ahora es el que más usual, y se me viene a la mente otro también bastante utilizado, por ejemplo, una prueba por informe a otro juzgado, a otro tribunal, para que informe si existe un juicio en el que participa alguna de las partes, porque, por ejemplo, puede tener interés en que eso se conozca también. Es otro caso. ¿A quién se le puede pedir o quién se le puede ordenar informar? El artículo habla de entidades públicas o privadas. Y ahí se ha planteado, bueno, ¿qué pasa con las personas físicas? ¿Se puede pedir un informe a una persona física? Se entiende que sí, se ha entendido que sí en materia de doctrina, que debe hacerse una interpretación amplia, que también dentro del concepto de quienes pueden estar obligados a prestar este informe, pueden estar las personas físicas. Ahí yo les pongo problemática del Estado como informante en el sentido de qué puede pasar si el Estado, por ejemplo, es parte actora o parte demandada y puede solicitar un informe de alguna repartición del mismo Estado, cuando en realidad de alguna manera la persona pública, Estado, mayor es la misma. Simplemente se los pongo como comentario, una cuestión a tener en cuenta. Simplemente para que lo tengan en cuenta por si lo leen por ahí, es una cuestión que se plantea y nada, simplemente para que tengan eso presente. Es decir, sería el caso de si se puede pedir básicamente el informe a sí mismo. Bueno, 190.2 de nuevo reitera el principio general del 142.2 en cuanto a que a través de la prueba por informe no será admisible el pedido que manifiestamente tienda a sustituir o ampliar otro medio de prueba que específicamente corresponda por la ley o por la naturaleza del hecho a probar. Esto básicamente, por lo menos en los casos que yo lo he visto, es, por ejemplo, se pide un informe a la Dirección General de Registros, que la Dirección General de Registros es una entidad que lleva, por ejemplo,
lleva varios registros públicos, pero por ejemplo lleva el registro de propiedad inmueble. Entonces se pide información al registro de propiedad inmueble a efecto de que informe todos los asientos registrales que se llama que hay sobre un inmueble. Y generalmente eso se hace o se utiliza porque obtenerlos, ese es un registro público que cualquiera puede obtener esa información pública y agregado, pagando un costo, ¿no? Y se paga una tasa registral y se obtiene lo que llaman certificados registrales donde surge esa información. Muchas veces en esos casos se ha planteado oposiciones a ese medio de prueba diciendo, bueno, la parte que tiene a disponibilidad el medio de prueba, en este caso la prueba documental, que es de acceso público, debería agregarla en el acto de proposición del documento y no a través de este informe, con lo cual lo que se intenta es obviamente evitar el costo que puede tener obtener esos certificados registrales. Ese es un caso que se ha planteado y en mi experiencia, por ejemplo, se ha hecho lugar a las oposiciones, pues justamente, bueno, en realidad ahí el medio de prueba idóneo de alguna manera sería agregar el documento, el certificado registral en este caso, y no a través de esta vía oblicua intentar hacer ingresar esta información. Bien, ¿quedó claro eso, el ejemplo y la situación que se puede dar? Sí, no, más o menos, bueno. Sí, me dice Romina, bueno, me quedo con esa respuesta. Acá yo le pongo límite difuso con medio de prueba documental en poder de tercero, porque ¿qué pasa? A veces se puede dar a nivel de los escritos, o sea, a nivel de la práctica forense, muchas veces que en el capítulo de prueba, ustedes cuando veamos la demanda, y que también aplica para la contestación, por remisión, vamos a ver que se debe hacer lo que llama un capítulo de prueba. Bueno, a veces en ese capítulo de prueba no está tan clara la distinción entre los medios de prueba que se ofrecen. Y muchas veces hay confusión entre el medio de prueba documental en poder de tercero y esta prueba por informe. ¿Cuál es la diferencia? Y para que ustedes la tengan clara, lo que les decía un poco al comienzo, en el informe lo que va a ingresar como medio de prueba es ese documento escrito que hace el informante, más no el documento en principio. ¿Qué pasa? Muchas veces ocurre que por cómo lo solicita la parte o directamente por iniciativa del informante, vamos a suponer, se pide que se informe respecto de lo que surge de un documento X, ¿verdad? Por ejemplo, lo que surge, no sé, de un registro de cuentas. Bueno, y muchas veces el informante hace el informe y además agrega el documento. Entonces, de ahí es ese límite difuso que yo les comento con la prueba documental, pero la distinción es básicamente esa. En la prueba documental, en poder de un tercero o del adversario, eventualmente, lo que se pretende ingresar es el documento del cual surge el hecho. Acá, en realidad, lo que ingresa es el informe, es como, digamos, no es tan inmediato, es decir, el informe que contiene lo que surge de ese documento, archivo, registro. En cuanto a la producción del medio de prueba, bueno, la contraparte que no solicitó el diligenciamiento de este informe tiene la facultad de solicitar ajustes o observaciones en el informe, ¿no? Esto básicamente puede solicitar agregados o alguna observación en cuanto a qué es lo que se va a solicitar al informante. Si el informante requerido puede eventualmente ser el interesado principal, es decir, puede ser la contraparte eventualmente, ¿no? Bueno, en ese caso va a ser notificado de la resolución y en caso de causarle algún agravio, por ejemplo, por existir una causa de reserva o un secreto profesional o bancario, podrá eventualmente impugnar esa resolución que dispone que realice el informe. ¿Bien? Ya en este caso no es un tercero, sino eventualmente puede ser la contraparte. Si el informante es un tercero, que es lo más usual, se deberá librar un oficio. Acá ahí yo les pongo entre paréntesis, es conveniente y es de buena técnica, digamos, y recomendable del tribunal en su poder de dirección que otorgue un plazo al informante, porque muchas veces se da que se libran el oficio comunicando al informante
el requerimiento y puede pasar mucho tiempo y que no se conteste. Es usual a veces en oficinas públicas que reciben enormidad de solicitudes de prueba por informe, que se dé esta demora. Entonces muchas veces se confiere un plazo y recuerden que en caso de no colaboración o de incumplimiento son de aplicación las sanciones que vimos en materia de inspección judicial. En respecto al tercero, bueno, de librado el informe con esta puntualización que les hacía de otorgar un plazo, en caso de existir causa de reserva o secreto profesional que impida el cumplimiento, lo deberá poner de manifiesto en un plazo de 6 días de recibido el oficio, estándose a lo que resuelva el tribunal. Por ejemplo, caso que les ponía hoy de DGI BPS, vamos a suponer de que la parte de cual se pide la información no relevó del secreto bancario o tributario, generalmente la DGI BPS ese oficio lo devuelven o lo contestan diciendo, generalmente no se cumple este plazo de 6 días, por lo menos en mi experiencia, pero devuelven ese oficio diciendo que no se puede brindar la información porque, bueno, no se relevó del secreto bancario o tributario. Generalmente en esos casos los tribunales lo tienen justificado, pero bueno, podría haber casos de más duda que se estará lo que resuelva el tribunal y eventualmente el tribunal tiene la facultad de disponer que el informe lo pueda producir o lo pueda realizar el propio funcionario del tribunal. Eso está previsto en el 190.4 que dice: el tribunal, cuando lo entienda conveniente, podrá disponer que el informe sea recabado directamente por uno de sus funcionarios. Bien, entonces ahí el giro del artículo es muy amplio, es decir, queda un poco arbitrio del tribunal, por ejemplo, en caso de duda del informe o en caso de conducta omisa del informante, vamos a suponer que le llega el oficio y no da respuesta, ni se sabe, ni se tiene información al respecto, puede disponerse que lo realice un funcionario, el alguacil en este caso, del tribunal. Bien. Y en caso de incumplimiento de la colaboración por parte de este tercero, bueno, ahí la remisión a las 2 posibles sanciones que veíamos hoy, que son los astraintes y eventualmente la remisión a fiscalía por un posible delito de desacato. Presentado el informe por parte del informante requerido, cualquiera de los interesados podrá impugnar la resolución que dispone la agregación. Esto está previsto en el 192.4, que básicamente el nomen iuris del artículo es facultades de la contraparte. El 192.1 es esas observaciones que le decía hoy, previo a que se produzca el medio de prueba, que podía ser la contraparte, alguna observación o completar la solicitud de informe. Y el 190.2 ya refiere a la posibilidad de impugnar, es decir, esto ya es en una etapa ulterior. Presentado el informe por parte de esta entidad o de esta persona física requerida, se podrá realizar la impugnación. Y ahí yo le discrimino en caso de, por ejemplo, una falsedad material del informe. ¿Se acuerdan que la falsedad material, que lo vieron cuando lo vieron con el profesor prueba documental, refería a la parte exterior del documento, o sea, una adulteración en cuanto, por ejemplo, una firma falsificada o que faltase parte del documento? Bueno, en ese caso se sigue lo que es el procedimiento de la tacha de falsedad que ya vieron. Y en caso de la falsedad ideológica se podrá impugnar dentro de los 5 días de la resolución que dispone la agregación, o en caso de que se agregue en audiencia, y tramitará por la vía de los incidentes. Más adelante vamos a ver la vía de los incidentes, cómo tramitan, pero para esta instancia, con que tengan presente eso, es suficiente, más allá de que después veremos cómo tramitan los incidentes. Y dice este artículo, por último, este 192.2, que en caso de falsedad, sin distinguir, se podrá solicitar la agregación de los documentos, registros o archivos para cotejar la veracidad de alguna manera del documento, ¿bien? Esto básicamente, de nuevo, con lo que le decía, se supone que el informe contiene lo que surge del documento, archivo o registro, lo cual en caso de duda, como dice 192.2, que dice: también podrán impugnar la falsedad del informe, en cuyo caso se podrá requerir la exhibición de los asientos, documentos y demás
antecedentes en que se fundara la contestación. Ahí la contestación, lo que refiere es a la contestación del informe, ¿verdad? Acaban de hacer una pregunta, Shirley, ¿cuándo se sabe que procede el informe? Bueno, en realidad en cuanto a la procedencia o no del informe, más que la procedencia, recuerden que las notas eventualmente que se van a valorar son si es un medio de prueba admisible, y si no es manifiestamente impertinente, inconducente o innecesario. Si pasa ese control se va a hacer en la audiencia preliminar y es ahí donde se va a disponer el diligenciamiento o no de esta prueba por informe, como con el resto de los medios de prueba. Si procede o no el informe, bueno, lo va a resolver el tribunal en esta audiencia preliminar, en materia de proceso ordinario, que es el que vamos a estudiar. Es en la audiencia preliminar donde se resuelve el diligenciamiento de los medios de prueba que se diligencian o aquellos que se rechazan. Y si es procedente o no, es una valoración, el control de admisibilidad y fundabilidad de cara del tribunal, que salvo que sea manifiestamente impertinente, inconducente o innecesario, en principio se va a disponer el diligenciamiento. Entiendo que cuando preguntas, Shirley, si procede el informe, refiere a eso. Bueno, sí, me dice, bueno, perfecto. O sea, es en esa oportunidad procesar, por una oportunidad de la audiencia preliminar. Y ahí les pongo también el 118.3, que lo vamos a ver más adelante, que es una posibilidad de ofrecer medio de prueba sobre hechos nuevos que puedan surgir de la contestación del informe. Vamos a suponer que del informe surge hechos que eran desconocidos por el actor o por el demandado al momento de presentar sus escritos. Eventualmente, a través de esa válvula de escape que significa el 118.3, que lo vamos a estudiar en su momento, se podrían hacer ingresar pruebas sobre hechos nuevos que surjan del informe, ¿verdad? Y que, bueno, que no eran conocidos o no fueron posibles de conocer en su momento por las partes. Bueno, no sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario, lo mismo, no sé, Gustavo y el resto de los compañeros sobre estos medios de prueba que quieran hacer, quedo a disposición. Me pareció muy clara tu clase, Nicolás. Vamos a ver si los muchachos tienen alguna duda. En cuanto a las PPT, lo que le decía, yo ahora en estos días prometo a más tardar el fin de semana se las subo para que ya la tengan en la parte del módulo. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Muchachos, si no tienen consultas ahora, vamos a pasar a estudiar el último medio de prueba que nos queda, que es declaración de parte. Si tienen dudas, como siempre, nos las formulan en los foros de dudas y ahí con todo gusto se las responderemos. Bueno, vamos a ver qué es la declaración de parte. A ver si alguien estudió, si alguien leyó para la clase de hoy este medio de prueba que nos queda, declaración de parte. ¿Qué es la declaración de parte? ¿Qué se busca con este medio de prueba? Vamos a ver ahora si se puede caracterizar estrictamente como un medio de prueba propiamente la declaración de parte o no. A ver, ¿qué nos pueden decir, muchachos? ¿Nadie? Bueno, siempre recuerden leer algo para la clase, ¿sí? Ya estamos con temas complejos. A medida que avanza el curso, la complejidad se va incrementando. Entonces, una cosa es que ustedes escuchen nuestras clases habiendo leído previamente y otra cosa es que escuchen nuestras clases sin haber leído absolutamente nada, ni siquiera el código. Entonces ahí se les puede dificultar un poquito más la comprensión de los temas, ¿sí? Y después enfrentarse a estudiar todo de una, todo de golpe para el parcial, ahí se les puede complicar bastante. Bueno, vamos a comenzar entonces la declaración de parte. A ver,
La declaración de parte, vamos a leer ahora las disposiciones del Código General del Proceso, pero para que ustedes lo tengan claro desde ya, desde el vamos, la declaración de parte no, la propia parte no pide declarar ante el tribunal. Esto es, por ejemplo, yo soy parte actora o yo soy abogado de la parte actora, yo le solicito al tribunal que se le tome la declaración a la parte que yo patrocino o que se me tome la declaración a mí, que se me tome declaración a mí si soy parte en sentido sustancial. ¿Por qué? Porque si la propia parte declara a iniciativa propia o porque ella lo solicita, en rigor, claramente no estamos hablando de un medio de prueba, sino que se trata simple y puramente de una alegación, de un acto de alegación. La parte está dando su versión de los hechos, pero esa versión de los hechos ya lo dio en los escritos de alegación inicial, esto es demanda y contestación de la demanda, y eventualmente, si hay reconvención, en la reconvención y en la contestación de la reconvención. Entonces, la declaración de parte es solicitada respecto de la contraparte. Esto es, por ejemplo, yo soy parte actora o yo soy el abogado de la parte actora, solicito que se le tome declaración a la parte contraria, a la parte demandada, y viceversa. Yo soy parte demandada, solicito que se le tome declaración a la parte actora. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad última de la declaración de parte? Obtener una confesión. Esa es la finalidad última de la declaración de parte. Por eso tenemos autores que dicen que estrictamente la declaración de parte no es un medio de prueba, sino que es un instrumento o es un vehículo para obtener el medio de prueba en sí que está encubriendo, que es la confesión. La confesión es brindar una declaración por la cual se aceptan hechos que resultan contrarios al declarante, esto es a quien confiesa, y que resultan favorables a la parte contraria. Vamos a ver ahora cuáles son las diversas modalidades de declaración de parte que reconoce nuestro Código General del Proceso y las diversas consecuencias que tiene o la diversa tramitación que tiene cada una de esas modalidades diversas de declaración de parte. El artículo 148 del Código dice: admisibilidad. Las partes podrán recíprocamente, vean lo que yo les decía al principio, las partes podrán recíprocamente pedirse posiciones o interrogarse en la audiencia de prueba sin perjuicio de las facultades que asigna al tribunal el numeral 5 del artículo 24. Recuerden lo que nosotros habíamos hablado de la iniciativa probatoria del tribunal. El tribunal tiene iniciativa probatoria como para requerirle la declaración a cualquiera de las partes o a ambas partes, ¿sí? No pedirle que declare, sino requerirle. El tribunal le requiere que declare la parte y lo puede hacer en cualquier oportunidad del proceso. La absolución de posiciones y el interrogatorio, ahora vamos a ver en qué consisten estas dos modalidades de declaración de parte. La absolución de posiciones y el interrogatorio también procederán respecto de cualquier litigante con interés distinto de aquel que lo solicita. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos la intervención de terceros? Puede haber litigante con un interés distinto, pero que no sea estrictamente la contraparte. Entonces también los terceros se les puede requerir que declaren, que hagan esta declaración de parte, los terceros intervinientes. Pero siempre tiene que ser con un interés distinto. Si es el mismo interés, entonces no estamos hablando de una declaración de parte, sino se estaría haciendo una suerte de alegación. ¿Sí? Se está brindando una versión que perfectamente va a ser la misma, porque lo hace voluntariamente, va a ser la misma que hizo en los actos de alegación inicial. ¿Sí? Por ejemplo, la parte a la que adhiere el tercero en la intervención litisconsorcial no va a poder solicitar de ese tercero la declaración de parte, porque en rigor no tiene un interés distinto o contrapuesto. Sí lo puede hacer respecto de la contraparte. No procederá al interrogatorio de un litigante por parte de su asesor letrado, salvo para formular preguntas meramente aclaratorias. A esto me refería cuando comencé con la clase.
¿Quién interroga a la parte actora? Bueno, no lo va a interrogar su abogado, claramente, porque entonces, por supuesto, le va a hacer preguntas cuyas respuestas van a resultar favorables a su interés, ¿sí? Necesariamente las preguntas las hace el tribunal y las hace la contraparte, esto es el abogado de la contraparte. El interrogatorio de la parte no lo hace su abogado, porque la finalidad de la declaración de parte no es esa, no es brindar una mera alegación, sino que lo que busca, lo que se trata de lograr es la confesión. La parte que requiere la declaración de la parte contraria, ¿qué es lo que quiere con esa declaración de parte? Hablando en criollo y en buen romance, lo que busca es que se pise el palito, busca que confiese. A través de ese interrogatorio trata de que confiese que no son ciertos los hechos que invocó, sea en la demanda, sea en la contestación de la demanda, dependiendo de la parte que brinda esa declaración. 148.2. La absolución de posiciones, artículo 150, y el interrogatorio formal con previa citación, 149.3, deberán solicitarse en las oportunidades legalmente previstas para el ofrecimiento de prueba. Y ahora les pregunto, y me lo tienen que saber contestar con facilidad, ¿cuál es la oportunidad legalmente prevista para el ofrecimiento de prueba? Ya lo vimos esto, lo dijimos en varias oportunidades. ¿Cuál es la oportunidad legal que prevé el CGP para ofrecer prueba? Demanda y contestación de demanda. Perfecto. Demanda y contestación de la demanda. Perfecto. No en la audiencia preliminar, no en la audiencia complementaria. ¿Sí? La oportunidad legal prevista para ofrecer la prueba es demanda y contestación de la demanda. Después vamos a ver una forma de interrogatorio, que es el interrogatorio libre, que puede solicitarse en el curso de cualquier audiencia. Pero la regla, y esto es para todas las pruebas, tienen que ofrecerse, si se requiere su producción, en la demanda y en la contestación de la demanda. Y si se trata de prueba documental en poder de la propia parte, entonces la tiene que adjuntar conjuntamente con el escrito, con la demanda o con la contestación de la demanda. Esto es muy importante, muchachos. De lo contrario, precluye la facultad de ofrecer esa prueba o de presentar esa prueba en el caso de que se trate de documentos. Entonces, las oportunidades legalmente previstas para el ofrecimiento de pruebas son eso: demanda y contestación de la demanda, eventualmente reconvención y contestación de la reconvención. El interrogatorio libre podrá solicitarse en esas oportunidades y en cualquier audiencia, lo que les decía recién, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 149.2. Interrogatorio. El artículo 149 voy a leer. El interrogatorio se hará por el tribunal, sea el dispuesto de oficio, recuerden la iniciativa probatoria, o a pedido de parte. Las preguntas recaerán sobre los hechos que integran el objeto de la prueba, de lo contrario las preguntas van a ser impertinentes, porque no estarían referidas al objeto de la prueba. Terminado el interrogatorio, las partes, por intermedio de sus abogados, podrán interrogarse libremente, pero sujetas a la dirección del tribunal, conforme con lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 161. Bueno, y acá la norma es clara. El interrogatorio primero lo tiene que hacer el tribunal. Después, ustedes en la práctica van a ver que hay jueces que tienen otras costumbres, que tienen la costumbre, sea en el interrogatorio de testigos como en el interrogatorio de partes, que permiten que comiencen el interrogatorio los abogados. En rigor, lo que marca la ley es que el interrogatorio primero lo tiene que hacer el tribunal y después lo hacen las partes. Si el tribunal realiza un interrogatorio completo como debe ser, entonces es muy probable que las partes no tengan preguntas para formular. También acá estamos en la delgada línea. Recuerden lo que nosotros hablamos de la iniciativa probatoria. En este caso, imaginemos que no es iniciativa probatoria porque la declaración de parte fue solicitada por la contraparte. Pero bueno, el tribunal tiene que cumplir con esta disposición, con este poder deber de comenzar con el interrogatorio, pero también el tribunal tiene que ser cauto a la hora de formular las preguntas. Siempre tiene que mantener la imparcialidad, ¿sí? Siempre tiene que mantener la imparcialidad. Entonces, bueno, ahí estamos en la delgada línea entre hacer un interrogatorio sumamente exhaustivo y
o dejar a las partes, dejar a la contraparte que conduzca el interrogatorio de manera de obtener la prueba que está buscando, que es la confesión, ¿sí? Pero lo que marca la ley es que primero tiene que interrogar el tribunal, después ahí va a estar en la técnica, en la habilidad del tribunal o en la postura que adopte, si hace un interrogatorio exhaustivo o si hace un interrogatorio más bien laxo, más bien liviano, dejando que la parte más contundente la realice el abogado de la contraparte, de la que está brindando la declaración, ¿sí? Pero lo que dice la ley es que primero tienen que interrogar el tribunal y después la contraparte podrá interrogar a través de su abogado. El abogado de la parte que brinda la declaración puede hacer preguntas, sí, pero a los solos efectos aclaratorios. Recuerden lo que dice el 148.1 en su parte final. El interrogatorio de parte podrá efectuarse por el tribunal en el curso de cualquier audiencia, de oficio o a solicitud de la parte contraria, sin necesidad de previa citación. Este es el interrogatorio libre, 149.2. El 149.3 dice, también podrá efectuarse con indicación de las preguntas respectivas en sobre abierto o cerrado, a petición de parte, que deberá formularse en las oportunidades y con las formas prescritas en los artículos 148 y 150. Este interrogatorio, por medio de preguntas escritas en sobre abierto o cerrado, tiene necesariamente que pedirse, que ofrecerse, que requerirse en las etapas de alegación inicial, demanda y contestación de la demanda. La convocatoria a audiencia con indicación de que se le cita formalmente a declarar implicará el apercibimiento a que refiere el ordinal siguiente. Y el ordinal siguiente, 149.4, dice la no comparecencia a la audiencia de declaración sin causa justificada, así como la negativa a contestar o las respuestas evasivas o inconducentes, harán presumir ciertos los hechos de la demanda o de la contestación en su susceptibles de ser probados por confesión. De manera entonces que cuando una parte es citada a una audiencia porque va a ser interrogada, el tribunal lo tiene que consignar expresamente para que entonces se le apliquen las consecuencias previstas en el 149.4. ¿Cómo opera esto? Bueno, por ejemplo, el tribunal decreta, fíjase audiencia a los efectos de tomarle declaración a la parte actora para el día tanto, a la hora tanto, con especial indicación o bajo apercibimiento de lo previsto en el artículo 149.4. Entonces, ¿cuál es esa consecuencia? La parte citada en forma, esto es convocada en forma, para declarar, para brindar su declaración de parte, si no comparece sin causa justificada, entonces se van a tener por ciertos los hechos invocados en el escrito de su contraparte, sea demanda, sea contestación de la demanda. También, si en el acto de declaración de parte brinda respuestas ambiguas, evasivas, diciendo, se le pregunta, bueno, usted efectivamente iba conduciendo el vehículo en la oportunidad en que se produjo el accidente. Bueno, no sé, no lo recuerdo, pasaron 3 años. Bueno, eso es una respuesta evasiva. Sí, eso es una respuesta evasiva. Entonces ahí, como dice el código, se va a tener por ciertos los hechos invocados por la contraparte en su escrito respectivo. Bueno, la negativa a contestar, por supuesto, si yo esa pregunta no la voy a contestar, bueno, se va a tener por ciertos los hechos invocados por la contraparte. ¿Cuál es el principio que está en juego? Bueno, acá tenemos el principio de buena fe claramente en juego, ¿sí? Nadie está obligado a hacer prueba en su contra, eso es un principio general también. Ahora, el acto de interrogatorio de parte es un acto al cual el código le asigna consecuencias muy importantes, ¿sí? Las declaraciones ambiguas, reticentes o evasivas se van a tener los hechos como ciertos. Está en juego el principio de buena fe también, el principio de buena fe, el principio de colaboración con la justicia, el principio general que les refería recién el doctor Nicolás Daguerre, el principio general de colaboración para la práctica de las pruebas. Entonces rigen todos esos principios, ¿sí? Vean
al ir avanzando en el estudio de la declaración de parte, vean que claramente a lo que se dirige es a la confesión, ¿sí? Claramente se dirige a la confesión. Quien interroga es el abogado de la contraparte. ¿Y cómo va a hacer esas preguntas? Bueno, claramente las preguntas esas van a estar formuladas de manera de que efectivamente confiese, se lo va a tratar de poner nervioso, se lo va a tratar de poner incómodo, justamente como para lograr esa confesión. Artículo 150. Acá tenemos una modalidad de declaración diferente, que es la absolución de posiciones. Las partes pueden ponerse posiciones recíprocamente. Deberán formular la solicitud respectiva de conformidad con lo dispuesto en el artículo 148.2. El pliego cerrado que las contenga podrá presentarse hasta la audiencia preliminar, numeral 6 del artículo 341. La convocatoria a audiencia del absolvente con indicación de que se le cita absolver posiciones implicará el apercibimiento de que si no compareciere, se negare a responder o lo hiciere con evasivas, se le tendrá por confeso. El pliego contendrá posiciones que serán redactadas en forma asertiva, no pudiendo versar cada posición más que sobre un hecho concreto o algún otro íntimamente ligado. ¿Qué es esta absolución de posiciones? ¿Cómo opera esta absolución de posiciones? Vemos que tenemos dos momentos diferentes acá. Cuando se ofrece o cuando se requiere la absolución de posiciones, también sigue siendo en los actos de proposición inicial, demanda o contestación de la demanda. Pero el pliego, que ahora les voy a explicar qué es el pliego y les voy a decir cómo tienen que redactarse esas posiciones, como le llama el código, el pliego puede presentarse hasta la audiencia preliminar. ¿Qué es el pliego de posiciones? Bueno, imaginemos cómo opera esto. En la demanda, por ejemplo, nosotros somos actores, entonces ahí se solicita la absolución de posiciones de la parte demandada, ¿sí? Ya en ese mismo acto, en la demanda, en la presentación de la demanda, se puede presentar el pliego o el sobre. O el pliego o el sobre se puede presentar incluso en la audiencia preliminar. ¿Qué es esto? Ese pliego, con ese interrogatorio, que no va a conocer la contraparte claramente hasta el momento en que le hagan las preguntas, por ejemplo, va a decir así: diga si es cierto que en el momento en que se produjo el accidente, usted viajaba sin cinturón de seguridad. ¿Sí? Tienen que ser preguntas asertivas. Es cierto que cuando se produjo el accidente no viajaba con cinturón de seguridad. Entonces ahí se tiene que contestar sí o no. No pueden ser preguntas abiertas. Es cierto que usted cruzó con luz roja en el momento del accidente, ¿sí o no? Tienen que ser preguntas asertivas y solamente pueden versar sobre un único punto, ¿sí? ¿Es cierto que usted en el momento del accidente viajaba bajo los efectos del alcohol, bajo los efectos de los estupefacientes? ¿Sí? Tienen que ser preguntas concretas, ¿sí? Tienen que ser preguntas concretas. Tienen que ser preguntas concretas para que esa parte demandada logre confundirse. Bueno, a ver, tienen que ser preguntas concretas, preguntas asertivas, ¿sí? No dan lugar a dos interpretaciones ni a que la parte que está dando esas posiciones, como lo llama el código, se explaye demasiado. Se tiene que contestar por sí o por no. No puede decir, bueno, en realidad, señor juez, déjeme que le explique. Bueno, yo sí, porque en el momento del accidente, déjeme hacer memoria, yo salía de un cumpleaños. No, eso es una respuesta evasiva, ¿sí? No pueden ser respuestas ambiguas, inconducentes o evasivas. Tienen que responderse por sí o por no. Una respuesta evasiva en ese sentido, ¿qué dice la norma? Se lo va a tener por confeso. Esto es, sí, efectivamente, como da esa respuesta evasiva, el código dispone que se lo tenga por confeso. Esto es, si viajaba sin cinturón de seguridad, si cruzó con luz roja, si viajaba bajo los efectos del alcohol o los estupefacientes. Gustavo, disculpa,
Sí, Matías, adelante. En función de la pregunta que realizaba el alumno o la alumna, en realidad ustedes tienen una estrategia de caso, ¿no? Podrían ganar un juicio con la confesión de un hecho que es tan relevante que inclina la balanza a su favor, pero de lo contrario, los juicios se ganan con detalles a lo largo de todo el proceso. Entonces, ustedes van a formular una serie de preguntas en función de la estrategia del caso que ustedes tienen. Van a ir llevando en función de lo que fue su acto de proposición, sea demanda o contestación, hacia dónde ustedes quieren o qué hechos pretenden que confiese, sea la parte actora o la parte demandada. Bien, las preguntas tienen una conexión lógica, por lo general. Bien, simplemente eso, Gustavo. Perfecto, Matías, muchas gracias. A ver, puede haber casos que la prueba contundente sea la confesión, pero puede haber casos que no. Y además, ¿cómo tiene que considerarse, cómo tiene que valorarse por parte del juez la confesión ficta, que es aquella que surge porque las respuestas fueron ambiguas, fueron evasivas, fueron inconducentes? Tiene que evaluarse en conjunto esa confesión ficta. Vean lo que dice el 153.3 del Código. La confesión ficta, a que refieren los artículos 149.4 y 150.2, hace prueba, salvo en lo que resulte contradicha por las demás pruebas producidas u otras circunstancias de la causa. Imaginen que en esa absolución de posiciones, la parte que está absolviendo posiciones frente a la pregunta, ¿cruzó con luz roja? ¿Es cierto que usted cruzó con luz roja? Imaginemos que no da una respuesta categórica, que no diga, no crucé con luz roja. Que diga, bueno, déjeme acordar, sí, porque no recuerdo. Bueno, eso es una confesión ficta. Pero, por ejemplo, puede haber otra prueba, puede haber una declaración testimonial, puede haber una prueba documental que surja de una cámara de vigilancia, de una cámara de control de tránsito, con lo cual se acredite que no cruzó con luz roja. Entonces, bueno, esa prueba de mayor contundencia, de mayor eficacia convictiva, va a enervar a la prueba que surja de la confesión ficta, ¿sí? Por eso, la regla de valoración conforme a las disposiciones, a las reglas de la sana crítica. Las pruebas se valoran unitariamente y en su conjunto, se valoran todas. Es una suerte de puzzle, es un cúmulo de pruebas. El tribunal, a la hora de dictar la sentencia definitiva, no se va a encontrar con una prueba. Muy difícilmente haya una única prueba, sino que va a haber un cúmulo de pruebas, un puzzle, un elenco de pruebas a valorar, y entonces va a tener que sopesar esas pruebas conforme a la regla de la sana crítica, pero va a tener que valorarlas todas y en su conjunto, ¿sí? Todas y en su conjunto. Entonces, el pliego de posiciones es ese, un sobre cerrado en el cual están esas preguntas formuladas de manera asertiva que le hace la parte que solicita a la contraparte, ¿sí? Entonces, vean esos dos momentos diversos de la prueba. Se solicita la absolución de posiciones con la demanda o con la contestación de la demanda. El pliego puede presentarse en esa oportunidad, puede presentarse un poco después o puede presentarse incluso, ese es el momento preclusivo, en la propia audiencia preliminar, ¿sí? Y la parte que va a absolver esas posiciones, esto es que va a contestar ese interrogatorio, se va a enterar de cuáles son las preguntas cuando se le haga efectivamente el interrogatorio, ¿sí? Efectivamente cuando se le haga el interrogatorio. Profe, en todos los casos se puede solicitar la declaración de parte, sí, el código no lo distingue, se puede solicitar la declaración de parte en todos los casos. Tenemos algunas diferencias en cuanto a la confesión. ¿Se acuerdan ustedes que hay determinadas cuestiones que no pueden ser probadas por confesión? ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos del proceso necesario o proceso constitutivo necesario? Por ejemplo, aquellas cuestiones indisponibles que refieren al estado civil de las personas, por ejemplo. En esos casos no va a poder probarse el hecho que se pretende acreditar mediante la confesión. ¿Se acuerdan lo que hablamos, el ejemplo que les poníamos? El divorcio por causal de riñas y disputas. Ahí la parte demandada no va a poder
confesar, esto es, esa confesión no hace plena prueba porque se trata de un hecho, de un derecho indisponible, de una cuestión indisponible, el estado civil de las personas. Entonces ahí se va a requerir una prueba diferente, ¿sí? Se va Gustavo, a necesitar otra prueba. Sí, Matías. em, una recomendación, tratándose de personas jurídicas, que cuando se solicita la declaración de parte, que el juez ordena que la parte designe a un representante estatutario o en el Estado, el Estado que designa a una persona que va a declarar, a ofrecer la declaración, tengan en cuenta que tiene que ser alguien que tenga conocimiento de los hechos, por lo que decía el profesor anteriormente en relación a las preguntas evasivas. Muchas veces uno concurre a audiencias, comparece a audiencias donde la persona que comparece en representación de la persona jurídica señala, yo desconozco ese hecho. Para a todos los efectos del proceso, para el juez, es la parte. Entonces, en la selección, cuando se trata de una persona jurídica, de quién va a declarar como parte, es una cuestión muy, muy relevante. Eso simplemente, Gustavo. Perfecto, Matías, muchas gracias. Bárbaro, porque me diste el pie así como para decir el comentario final, que después de esto ya terminamos. Ya hicimos referencia a la confesión, está en el artículo 153, ustedes lean esta norma. Interrogatorio y absolución fuera del lugar del proceso. Esto se hace por tribunal comisionado. Imaginemos que se quiere tomar declaración y la persona se domicilia en el extranjero. Ahí va a tener que cursarse un exhorto internacional y requerirse esa medida de cooperación al tribunal competente en la jurisdicción extranjera donde se encuentre. Lean las disposiciones de las acordadas 7784 y 7896 de la Suprema Corte de Justicia que habilitó la declaración de partes, testigos o peritos mediante sistema de videoconferencia. Y lo último, que viene concatenado con lo que señalaba recién Matías, es que la declaración y la absolución deberán ser hechas por la parte personalmente, ¿sí? Si la parte actúa por un apoderado, ese apoderado no va a poder hacer la declaración de parte. Tiene que ser la parte en sentido sustancial quien haga la declaración de parte. Tratándose de personas jurídicas, bueno, como son personas ideales o entidades, no tienen una consistencia física, claramente, no son una persona física, entonces necesariamente va a tener que ir una persona física a declarar. A ver, va a ir un representante estatutario, por ejemplo, a declarar, va a ir el director, va a ir el gerente general, depende. Como bien le señalaba Matías, la persona física que sea designada por la persona jurídica para hacer esa declaración de parte, necesariamente tiene que tener conocimiento de los hechos. Porque, a ver, imaginemos que se trata de un accidente de tránsito, la parte demandada es la Coca-Cola, ¿sí? La Coca-Cola porque el accidente fue protagonizado por un camión de la Coca-Cola, que embistió a un peatón, por ejemplo, y quien iba conduciendo era el empleado de la Coca-Cola, ¿sí? Entonces, ¿qué sentido tiene que la declaración de la parte demandada la brinde el gerente general de la Coca-Cola en nuestro país? No tiene ningún sentido, porque no tiene conocimiento personal de los hechos. Ahí en ese caso, lo más lógico y lo más coherente sería que esa persona jurídica demandada, la Coca-Cola, designe para que brinde la declaración de parte al chofer, a su chofer que participó en el siniestro de tránsito, ¿sí? Porque tiene que tener conocimiento personal de los hechos, no un conocimiento porque se le haya contado o porque se haya informado más o menos cómo pasaron los hechos. Por eso a eso refería Matías con que la parte citada a absolver posiciones o a declarar como parte, cuando es una persona jurídica, tiene que designar a una persona física que efectivamente tenga conocimiento de los hechos sobre los que va a declarar. Bueno, muchachos, si les quedaron dudas, nos las formulan en el foro. La próxima clase
vamos a estudiar resoluciones judiciales. Ustedes estudien, lean, resoluciones judiciales la va a dar el integrante de nuestro equipo docente, el doctor Ignacio Tasende. Es una clase muy importante porque está estrechamente vinculada con otro tema fundamental del curso, que son recursos. Ustedes, si saben identificar los diversos tipos de resoluciones judiciales y si estudian recursos después, necesariamente van a saber cómo recurrir esas resoluciones. Si no las saben distinguir, mal van a poder saber recurrir. Bueno, muchachos, las dudas que tengan, sigan consultándolas en los foros, que nosotros con gusto se las vamos a contestar. Nos veremos entonces en la clase del viernes. Buenas noches, que pasen muy bien.